Shalom Aleichem. Estamos aquí en Perashat Beshalach. Es una perashá difícil porque, Shelach Lecha. perdón, sí, Shelach Lecha, es una Shelach Lecha, gracias. Es una perashá difícil porque mandamos de cada una de las 12 tribus que tienen la mitzvah de conquistar la tierra de Israel, un presidente de la tribu que era un gran tzadik de la tribu, y regresaron no tan buena la situación. En lugar de alentar al pueblo, vamos a entrar a la tierra de Israel, vamos a conquistar, vamos a luchar, tenemos a Kadosh Baruj Hu, tenemos a la Torah, tenemos la Kedushá de Am Israel, y con las tefilot de Moshe que hizo, pero no vieron la parte espiritual, vieron más la naturaleza, lo normal, la historia, cómo funcionan las leyes naturales. Y si nosotros vamos por las leyes naturales y por la historia y todo eso, no existiríamos. El pueblo de Israel no pertenece, David Jai, no, el pueblo de Israel no pertenece a la naturaleza, a los procesos naturales históricos. Nosotros existimos únicamente por los milagros, y nuestra neshama no es normal, no es natural, o sea, no es parte del sistema natural normal. Acá nos dio una neshama que es más allá de lo normal. Como hablamos en Shurim pasados, está el nombre de Dios que es Elohim, que es la parte que está en el mundo, ya sean las cosas espirituales o materiales, que son normales, son leyes naturales que existen, ya sean los astros que tienen influencias, ya sean ángeles, ya sean todas las leyes naturales. Todo está dentro de una serie de leyes que funcionan de manera, vamos a llamarle así, fija. Am Israel no pertenece a esta situación, no pertenece a esta forma. También tenemos parte de eso, pero tenemos algo mucho más grande, que es el nombre de Hashem de las 4 letras, que es lo que hablé, que la Neshama está dentro de nosotros, pertenece a algo sobrenatural, súper trascendental, y por lo tanto, si tú quieres juzgar la situación según la naturaleza, según las leyes naturales, según las leyes históricas, no hay forma de que exista el pueblo de Israel. O sea, no hubiéramos podido salir de Egipto, no hubiéramos podido salvarnos ni de Amán, Arashá, ni de Antiochus, ni de los romanos, ni de los persas, ni de los caldeos. Abraham Avinu no hubiera podido salir del horno, entonces no habría Abraham Avinu. Isaac Avinu fue detenido de que le iban a hacer shejitá por el ángel. O sea, fue una intervención completa de Akash Baruj Hu. Jacob Avinu no hubiera podido salvarse ni de Labán Aramí, ni tampoco de Esab. O sea, no existe ni siquiera la fuente de la existencia del pueblo de Israel, si no es porque Hashem nos quiere y nos hace milagros y cosas. ¿Por qué? Porque nuestra neshama, nuestra esencia es sobrenatural. También la Torah no es un libro de historia ni un libro de leyes. También tiene historia y también tiene leyes. Pero la Torah es un libro de profecía, es un libro, más que libro, es una luz, que es la que da al mundo que exista, y dentro de la misma existencia hay cosas que son sobrenaturales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender. Uno de los problemas que tuvieron esos, aunque eran gente muy grande, es que vieron las cosas de manera natural y dijeron, no vamos a poder. Juzgaron de manera limitada al poder de Akadosh Baruj Hu.
Y eso es gravísimo. Tú no puedes decir, Akash Baruj Hu no puede salvarnos, o no puede ganar la guerra, o no puede darnos de comer, o no puede hacer... Y eso es lo que pasó en el desierto muchas veces. Puras quejas y puros problemas. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que dijo Caleb Ben Yefuné? Dice, nosotros tenemos que tener emuná en Akash Baruj Hu. Él nos va a salvar, no porque seamos mejores o peores, no porque tengamos más militantes o menos, o sepamos mejor o menos, o seamos más inteligentes o no, o que tengamos más tecnología o no. No ese es el tema. El tema es en que, aunque seamos poquitos contra muchos y débiles contra los fuertes, acá dos nos salva porque es la voluntad de Hashem. Esa es la voluntad de Hashem y así es como va a ser. De esa forma existimos, de esa forma es lo que es. Entonces tenemos que ponernos esto porque también hoy en día nosotros vemos que naturalmente el mundo es un caos. O sea, la naturaleza está guiada por el Yetzer Hara. Es una jungla. El mundo es una jungla. Los países luchan unos con otros, el más fuerte. Los negocios es una jungla. Todo es una jungla. Solamente si entendemos que hay Akadosh Baruj Hu más allá de todo, entonces vamos a poder entender en qué mundo estamos viviendo y entonces no te vuelves loco. Porque una persona se puede volver loca en ver lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que las fuerzas del mal estén dominando el mundo y están haciendo cosas? ¿Cómo puede ser? La respuesta es no. Tienen cierto dominio que Hashem les dio porque Hashem tiene su plan. Pero realmente Hashem es el que mueve todo. Y Hashem es el que va a mandar la salvación de manera sobrenatural. Aunque piensas que de manera natural no hay salida, porque así es lo que está escrito en la Haggadah de Pesach. Decimos, y si acaso no nos hubiera sacado de Egipto, nosotros y nuestros ancestros, y desde esa generación hasta hoy, seguiríamos siendo esclavos en Egipto. ¿Y qué hubiera pasado en Purim si no hubiera sido milagro? ¿Y qué hubiera pasado en Hanukkah si no hubiera sido milagro? Y todas las fiestas. Y también la historia de todo nuestro pueblo en todos los años desde que somos pueblo hasta hoy. Como decimos también en la Haggadah, decimos, cada vez los goy nos quieren eliminar, Haz de Shalom, y acá Rojú nos salva de sus manos. Entonces, ¿cómo nos salva? Puros milagros, puras hasadim de Akash Baruj. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo agradecerle a Akash Baruj? ¿Cómo conectarnos con Hashem? ¿Cómo arreglar nuestro ser para que nosotros no tengamos que pasar cosas difíciles para acercarnos a Hashem? ¿Cómo hacerle para estar listos de recibir la luz de Hashem sin tener que romper con todo lo que hay? Entonces, a veces Akash Baruj Hu manda ciertas cosas difíciles para decir, ok, bueno, que cada uno de nosotros entendamos cómo hacerle para acercarnos. Voy a explicar un poquito lo que es la tefilá. Nosotros vimos en la Perashá, habían dos grandes tzadikim que se salvaron. Uno era Yehoshua bin Nun, de la tribu de Yosef, de Efraín, que es el representante de lo que nosotros llamamos Mashiach ben Yosef, el Mashiach de Yosef. Y el otro tzadik es Kalem Yefuné, de la tribu de Yehuda, que es uno de los Mashiach, es el Mashiach ben David, de la tribu de Yehuda, que es el principal Mashiach que nosotros estamos esperando siempre. Y los dos tuvieron, digamos, una salvación, pero de manera diferente. Una pregunta. Moshe Rabbenu, antes de que salieron de ser enviados a la tierra de Israel, le dio una bendición especial y le aumentó la letra Yud al nombre de Yoshua y le dijo que Hashem te salve de todos esos problemas que van a ser los espías. Y de esa manera
él tenía una fuerza muy grande. Es la fuerza Hay, del tzadik. hay un simán ahí de Maaseabot Simán Labanim que se salvó Yehuda y ¿cómo se llama? ¿Qué tribu me dijiste? Y Yosef. Ah, no, entonces no es, porque 10 tribus se perdieron, ¿no? 10 tribus, no tiene que ver que los 10 las 10 espías se perdieron como las 10 Shevatim y 2 tribus se salvaron, no tiene nada que ver con esto, como Maaseabot Simán Labanim. Masea Bot Siman Lebanim sí tiene que ver, pero no, eso viene de los Abot son Abraham, Isaac y Jacob y también las 10 tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, las 12 tribus eh, vinieron a corregir, vamos a llamarle así, el pecado que se hizo contra Yosef. Entonces, tuvieron que venir en estas Meraglim, los espías, para corregir un poquito de lo que fue vender a Yosef. Ahora, entonces me puedes preguntar, entonces, pero Yosef también era uno de los espías. No solamente uno, eran dos, porque Yosef tiene a Efraim y a Menashe. Y Leví, la tribu de Leví, no manda espía, porque la tribu de Leví son los Levim y los Kohanim, no tienen la mitzvah de conquistar la tierra de Israel, porque es un trabajo espiritual el que tenemos que hacer. Entonces, me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si también Leví fue de los que vendieron a Yosef, incluso él fue de los fuertes. Y en cambio, Yosef mismo, ¿por qué él tiene dos espías? Uno fue bueno, que es Yoshua, y el otro no. Entonces, hay alguna cosa rara. La respuesta es que Yosef mismo también un poquito ocasionó eso porque él les contó todos los sueños y entonces eso ocasionó que le pase lo que le pasó. Era Kobesh Nebuató, tenía que contarlo, ¿no? Sí, pero no siempre las circunstancias tienen que ser de esa manera. Puede ser que tuvo que haberlo hecho de otra manera. Y los jajamim dijeron que él se acaerelaba el pelo. Quiere decir que tenía un poquito de cosas que no eran correctas en esa forma de cómo tener contacto con sus hermanos. La situación es de que él también ocasionó y fueron traídos chispas, vamos a llamarlo así, de esos hermanos a estos Meraglim para corregir, para corregir. Y en lugar de corregir, lo que sucedió fue que se fueron por el mal camino, tomaron la parte negativa de hablar mal, así como, o sea, como hablaron mal de Yosef, ahora hablar mal de la tierra de Israel. Y entonces fue eso lo que cayó. Pero Luego, Yoshua, Azararo y Malhut también fueron mitzvots ahí de ellos. exactamente, ¿Que la regaron otra vez o por qué los castigaron? ¿Saben? los Hazara Arguem Malhut eran precisamente las 10 tribus de Israel que vinieron a corregir otra vez y cada uno recibió exactamente la limpieza, vamos a llamarle así, según la tribu, según lo que él tenía que corregir. Y también se explica, por ejemplo, que Rabbi Ishmael Kohen Gadol era Yosef Atzadik y Rabbi Akiva de Isahar, etc. Cada uno de los Azar Arubem Malhut fueron sacados a pena de muerte de los romanos para expiar este problema que hubo de Yosef, que no se corrigió con los Meraglim. Eso sí, pero las 10 tribus de Israel que fueron expulsadas, también tiene que ver porque un pecado es el que trae el otro, y el Mashiach ben Yosef, que tenía que haber venido y tenía que haber hecho las cosas buenas, era precisamente Jeroboam ben Nevat. Él era el líder más grande de Israel y fue escogido para liderar 10 tribus, pero en lugar
llevar al pueblo al camino de Hashem, entonces hizo cosas que también fueron muy, muy negativas y por eso fueron castigados también otra vez y se fue a Galut todas las 10 tribus. Esperemos que ya pronto podamos regresarlas y porque para completar la Geulah tenemos que estar todas las tribus completas. Ahora las tribus que tenemos hoy en día son principalmente Yehudá y Binyamin, y también un poquito de Yosef está revuelto, y Leví, que la tribu de Leví, que son los Kohanim y los Levim, que también estuvimos en todos lados, entonces, y también un poquito de Shimón, que Shimón se unió con Yehudá para lo que es la tierra, para las guerras y para toda la separación de la tierra en las tribus. Entonces, tenemos varias tribus, pero faltan todavía muchas tribus. Hay tribus que están, hay quien dice que, por ejemplo, los etíopes que hicieron aliyá son la tribu de Dan, unos de la tribu de Menashe que vienen de India, y así hay diferentes tribus. Hay la tribu de Efraim que dicen que está en Afganistán, etcétera. El Nahar Sambatión. En el Nahar Sambatión hay también las tribus que están escritas en la Gemara, que están atrás del Nahar Sambatión, etcétera. Los hijos de Moshe Rabbeinu, de Alum Shirim. También hay hijos de Moshe Rabbeinu, pero no solamente hijos de Moshe Rabbeinu. Disculpa, ¿de dónde es el Nahar Sambatión? ¿Dónde es? Es en Mesopotamia. Ah, ya fe. Más o menos. No sé exactamente dónde, no he ido, no he ido, ¿Pero Mesopotamia qué es? ¿Egipto? No, es en el norte un poquito más, por Líbano y Jordania, por ahí. Ah, ok. Ok. Más que Jordania, Siria, o sea, más por Líbano, más que nada. Entonces, Ah, pero bueno, la verdad no he ido todavía a ese lugar, pero tenemos historias también en la Gemara y también fuera de la Gemara de cosas especiales que hay con las 10 tribus. Pero principalmente nosotros tenemos que entender nuestro trabajo, cada uno de nosotros, cómo hacerle para vivir bien y para no tener que pasar, no caer en pecados de ese tipo. Entonces, mira, la verdad es que tenía otro tema que iba a hablar, pero ya que estamos en este tema es muy importante y muy interesante también, el tema de Mashiach, el tema de la Geulah. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Nosotros tenemos dos tipos de Mashiach principales, tenemos más. Hay también Mashiach Ben Dan, hay también Mashiach Cohen Mashiach, hay otros Mashiach que son fuerzas muy, muy, muy grandes, que al final van a venir todos los que tienen que venir. O sea, cada tribu va a tener su rey, su príncipe, vamos a llamarle así. Y el Mashiach Ben David, que es el que estamos esperando, es el rey de todos, que es el que nosotros siempre estamos rezando, que va a venir el Mashiach, etcétera, etcétera. Pero también está el Mashiach Ben Yosef, que es sabido que va a venir antes de Mashiach Ben David, y que tenemos que rezar para que viva y que no lo maten, Chas Shalom, los del Erev Rav. Que el Erev Rav son principalmente gente que se hace pasar por Yehudim, vamos a llamarlo así, o sea, Yehudim, que tú piensas que son Yehudim normales, pero realmente son gente que todo el tiempo está en contra del pueblo de Israel, en contra de la tierra de Israel, en contra de la Torá, y hace muchas cosas, gobierna, influencias, tiene todo tipo de situaciones que hoy en día las vemos, o sea, están claras las situaciones que ellos hacen, y todo su punto es unir a todo el mundo en contra de Israel, y traer a un rey de algún pueblo, del pueblo de Roma, vamos a llamarle así, que es Gog, ¿sí? Gog, y que gobierne sobre todos, y va a haber una ley mundial, y entonces ellos van a dominar todo el mundo, y van a meter todo el gobierno Haz Shalom del Yetzer Hara. O sea, ellos de alguna manera están conectados
con las fuerzas espirituales del Yetzer Hara, que le llaman el constructor, le llaman el que tiene todas las fuerzas, etc. Y el problema es que Hashem sí le dio fuerzas mientras. Entonces, sí tiene fuerzas, sí tiene muchas personas que están en el mundo, en todos lados, que están de alguna manera dominando e influenciando en la gente, en traerlos a guerras, en traerlos a cosas negativas, etc. Y es lo que dije al principio, si tú ves el mundo según la naturaleza así normal, está perdido el mundo, está perdido porque ya tienen todas las, como dicen, tienen todas las cartas. El póker ya lo ganaron. Pero, ¿cuál es lo que ellos no pueden entender? Ya lo dije varias veces. Ellos no pueden entender que hay Hashem y que es sobrenatural y que Él puede y va a tirarlos en un día, en un segundo. Está escrito que el Mashiach solamente va a ser fu. O sea, va a soplar y con su propio, nada más con, ni siquiera tiene que decir, nada más con el aliento del Mashiach va a matar a Gog. Entonces son cosas que para entenderlas tienes que tener emuná. No puedes entender cómo va a venir el Mashiach, porque el Mashiach es más allá de lo natural. Tú tienes que hacer todo lo posible porque venga y todo lo que está en ti para que venga. Pero cómo va a venir, cuándo va a venir, de qué forma y qué va a ser, eso no es tu papel, ni sabes, ni vas a saber hasta que pase. Pero tú tienes que rezar, tienes que hacer tu papel, tienes que seguir trayendo la luz del Mashiach. La luz del Mashiach la tenemos. La tenemos porque la luz del Mashiach no empezó hoy. La luz del Mashiach es desde hace 2000 años. Está escrito en la Gemara y en el Zohar que el mundo se divide en 3 veces 2000 años. Entonces, la primera parte son el mundo del Tou, que quiere decir es el revoltijo. Después, el mundo de la Torah, que empieza desde Abraham Avinu hasta que se selló la Mishnah en los tiempos de Rabbeinu Akadosh. Y después empezaron los 2000 años de la Geulá, del Mashiach, se llaman los días del Mashiach. Entonces preguntan los Jamim, ¿cómo me dices que son días del Mashiach si el Mashiach todavía no nació? O sea, hace 2000 años, ¿por qué? El Mashiach ya empezó desde ese momento. El Zohar se empezó a escribir y a revelar. Después vinieron los Jamim como el Arizal, empezaron a decir que ya llegó el momento de revelar los secretos, de revelar la luz. Y después viene todo lo que es el movimiento del Baal Shem Tov HaKadosh, que él dijo que él es parte de las Neshama del Mashiach y también el Or HaXaim HaKadosh. Y otros tzadikim muy grandes que han ido revelando un poquito más y más de la luz del Mashiach. Pero todavía no es la Torah del Mashiach Mamash. Está escrito que incluso el Hasidut, incluso el Kabbalah, todo eso, cuando llegue el Mashiach va a ser como aliento, solamente como aliento frente a la Torah del Mashiach. O sea, es otra cosa. Está escrito también que el Mashiach va a hacer que los tzadikim hagan teshuvah. ¿Cómo va a ser? Si eres tzadik, no necesitas hacer teshuvah. No. Hacer teshuvah no solamente es de que vas a hacer menos pecados o no hacer pecados o corregir lo que hiciste mal. Hacer teshuvah es conectarte con Hashem más, regresar a tu fuente. Entonces, cuando se revele la luz del Mashiach, que es una Torah más allá de lo que tenemos hoy en día, entonces también los tzadikim van a tener que trabajar más para conectarse con Hashem. Entonces me puede decir una persona, pero no es la misma Torah. No va a cambiar la Torah, es uno de los estatutos del Rambam, que no va a haber otra Torah. Sí, es la misma Torah. Es el mismo Moshe Rabenu que va a venir, pero Moshe Rabenu llegó hasta cierto nivel. No llegó a todos los niveles que pudo haber llegado. ¿Por qué? Por ciertas cosas. Todavía no llegó el momento, no era la forma, hubo diferentes situaciones en el desierto, como una de las cosas es la perashá de la semana. Entonces, no tuvimos el privilegio de que Moshe sea el Mashiach completo, sino que es
la preparación del Mashiach, quiere decir, tiene ciertas partes del Mashiach y todavía necesitamos un poquito más que el Mashiach se haga más, hasta que logra completar toda la luz que puede llegar al mundo, así como está ahorita. Después de eso va a poder crecer más. Y no solamente él va a crecer más, sino que todos nosotros vamos a crecer más. Porque va a empezar, vamos a suponer que una persona tiene su trabajo espiritual, un poquito se conecta, un poquito no, esto que el otro. En el momento en que empiezas a estudiar cosas más profundas y entonces te entra luz más grande, entonces creces. Así va a ser. Cada uno va a ir creciendo espiritualmente, le van a entrar más partes de su alma, de su ser. Que en lugar de ser así chiquito, vas a empezar a ser más grande y espiritualmente. Entonces, esa situación es que también dentro de ti está la luz del Mashiach. No es que tú eres el Mashiach, es que el Mashiach está en ti también. Aparte de que hay un Mashiach, etc. Entonces, nosotros vemos en la parashá de la semana, y no solamente en la parashá de la semana, en toda la Torah, que están estos dos Mashiach. Está Mashiach ben Yosef, que él, ¿quién es Yosef? Yosef Atzadik, es el apellido, ¿no? El apellido de Yosef es Atzadik. ¿Cuál es la fuente, digamos así, la fuerza de Yosef Atzadik? Él es una persona que está más arriba de todos, está elevado, porque ya está totalmente limpio. Entonces, él puede ser un conducto. Tzadik es un conducto de la luz de Hashem directo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moshe Rabbeinu, que él era el tzadik de ese momento? Para ayudarle a Yoshua, ¿qué le hizo? Le puso una ayud. ¿Qué quiere decir? Le metió la kedushá adentro de él, para que él sea el continuador. Él va a ser, es el nuevo tzadik. Como él es el nuevo tzadik, entonces se salvó completamente del pecado de los espías. Y así es como nosotros vemos que hay muchos tzadikim que pasa de generación en generación, pasa uno, después viene el otro, y le pasa como cuando corren, bueno, le pasa el bastón, le pasa el bastón del liderazgo, pero no es solamente el bastón del liderazgo, es todo una serie espiritual, de fuerzas espirituales, así como también Eliyahu Naví, por ejemplo, que no es el Mashiach, pero él fue ungido por Hashem, entonces también es Mashiach Milhamá se llama, y él le pasó su fuerza a Elisha, el profeta, que fue su alumno. Entonces vemos cómo hay esta forma de pasar esta fuerza a los demás. Hay muchos tzadikim que así les fueron pasando, el Baal Shem Tov, el Rabbi Elimelech Melizans, tenían sus alumnos y les iban pasando cada uno fuerzas diferentes. Hay una fuerza especial, por ejemplo, en la Hasidut de Chabad, que a ellos no les gusta mucho esto de las estafetas. Ya me acuerdo, estafetas se llaman, estafetas, de que le vas pasando y le das, sino que cada uno tiene que trabajar. Entonces, tienes que hacer tu servicio bien y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen más a la parte, no tanto de Yosef, sino de Yehudá. Es lo que hizo Caleb. Caleb en Yefuné no recibió de Moshe Rabbeinu ninguna cosa especial. Fue enviado con los demás espías completo, igual, como todos los demás. Pero él dijo, no puedo, así. Voy a ir a pedir a los Sabot HaKadoshim. Entonces fue con Abraham, Isaac y Jacob, Merat HaMachpelah, y le pidió a Akash Baruj Hu que lo salve y que lo ilumine, y etcétera, etcétera. Entonces le entró un ruach especial, que es lo que estamos hablando ahorita, es una fuerza especial más que lo que tenía antes. Y con eso no solamente que se salvó del problema y el pecado, sino que pudo traer luz a los demás, al pueblo de Israel. Y pudo traer y decir la luz de la emuná, de la fe, que Hashem es el que tiene las fuerzas, Él es el que nos va a salvar, no porque la naturaleza diga, no porque la historia lo diga, no porque ya tienen todas
las cartas o ya tienen a todas sus personas metidas. No nos importa, aunque sean gigantes, les dijo. Sí, sí, son gigantes. Pero lo que nos importa no es eso, es que estamos con Hashem y Hashem está con nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo único importante porque lo demás no te sirve de nada. Porque al final tengas 8 o 10 tanques, no es lo que te va a hacer la diferencia porque al final van a venir con miles. Por ejemplo, ¿sí? Como fue con los griegos. Vinieron con miles de tanques, vamos a llamarle, con elefantes. Elefantes, Sí, elefantes. elefantes y con muchas cosas y armas y todo tipo de cosas. Nosotros éramos gente normal, no guerreros. Pero acá Rujú nos salvó. Muchas guerras en el Tanaj, si tú te fijas, vas a ver cómo acá Rujú les dijo, vayan 100 personas o 500 personas y van a ganar una guerra de miles. O milagros, más milagros, ¿sí? De que te despiertas, así como con Hizkiyahu Amelech, te despiertas y ya todos se murieron, todos los enemigos. Y eso es lo que puede hacer Hashem en un día, en un segundo, ni siquiera un día. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, tener fe en Hashem. Y seguir haciendo nuestro servicio espiritual. Quiere decir, conectarte con Él. Cumplir con las mitzvot porque entonces le estás diciendo, tú eres mi rey. No yo hago lo que yo quiero porque yo, sino yo entrego mi vida a ti porque tú eres el rey, tú eres el que gobiernas, tú eres el que dices lo que es bueno, lo que es malo, y yo soy tu esclavo. Entonces, de esa manera te conectas directamente con Hashem. Entonces, todo el tiempo estás con Hashem. Vas a hacer esto, es con Hashem. No importa aunque sean cosas físicas. Vas a comer. Sí, un esclavo tiene que comer para poder servir a su amo. Si no, entonces estás mal, porque no estás comiendo, no vas a poder trabajar bien. Para poder dar lo máximo de ti, tienes que comer, tienes que tener dinero, comprar lo que necesitas en tu casa, tienes que tu familia esté correcto, tienes que educar a tu familia bien, tienes que darles todo lo que necesitan, tienes que salir adelante. Si tú quieres hacer un proyecto para Hashem, tienes que también saber qué tienes que hacer, pero también tienes que tener todas las herramientas y las fuerzas para hacerlo. Y tienes que ayudarte de otras personas para hacerlo. Entonces, tienes que ser es lo que dice un shaliach, un enviado de Hashem. Eso es lo que hizo el Rabbi Milubavitch, que es lo que él trajo, es traer esta idea y hacerla prácticamente. Quisiera enviar a la gente, darle la fuerza que necesite, todo lo que necesites, haz cada quien según su neshama, como un ejército, cada quien tiene su fuerza, cada quien tiene su camino. Hoy en la noche, o sea, mañana en Shabbat, es la Ilula del Rab Mordechai Eliyahu Alav Shalom, que el Rabbi dijo que él es el continuador de él, el único que puede ser continuador del Rabbi fue él fue el único que también le dio su esped y por orden del Rabbi Milubavitch, y él estuvo en Israel, aquí hizo miles de cosas buenas para Israel y también hizo milagros, todo el mundo sabía que cualquier cosa hay libros enteros que explican de cosas milagrosas que hacía. No las hacía así que sepas, es un milagro del jajam, no, él las escondía, pero Disculpa, ¿de quién estás hablando? el Rab Mordechai Eliyahu Alav Shalom. Pero, ¿y por qué las escondía? ¿por qué? Porque es lo que voy a explicar. El milagro tiene que estar oculto, tiene que estar, digamos, utilizando la naturaleza. O sea, cuando Elisha Naví, por ejemplo, hizo un milagro con la señora que no tenía que comer y todo, le dijo, mira, trae vasijas de tus vecinas, trae cosas y tú tienes tu fuente de aceite, tenía una fuente de aceite. Entonces, la fuente de aceite, pues le tienes que poner las aceitunas, ¿no? Para que funcione. Pero, como tenía ya el utensilio y tenía las vasijas que trajo de todas sus vecinas, le dio una bendición
una verajá. Y entonces siguió saliendo sin que se terminó, hasta que llenó todas las vasijas. Cuando se llenó todas las vasijas, dijo ya no hay más. En ese momento se terminó de brotar el aceite. Pero quiere decir, se necesitaba algo en que la bendición tiene que tener un utensilio, una vasija que pueda recibir esa bendición. Tienes que tener conducto y vasija. Ya hablamos de esto. Meshiach ben Yosef es el conducto, es lo que hablé ahorita, que es Yosef, que es Yoshua ben Nun, que es el que recibió el conducto de Moshe Rabenu. Pero también necesitas a Caleb ben Yefuné. Necesitas una persona que entiende que hay que hacer tefilá, que hay que entregarse a Hashem, que hay que luchar. Nachshon ben Aminadab, que también es de la tribu de Yehudá, se aventó al mar. Cuando se necesita tienes que entregarte. También Caleb se aventó, se entregó, lo iban a matar, está escrito en la Torá, lo iban a matar a pedradas. Tuvo que meterse a Kadosh Hu, dice, y a Kadosh Hu lo iban a apedrear, a Kadosh Hu tuvo que traer su gloria, su luz, su presencia. Uchbod Hashem ale, tuvo que traer la luz de Hashem, ni siquiera en el Mishkan, ahí donde estaban, para salvarlo a Caleb. También Pinjas, que es el Eliyahu Naví, se vio que había problemas y que está Hilul Hashem Chas v'Shalom, hizo lo que hizo, aunque lo iban a matar, y Akash Hu lo salvó. No quiere decir que tenemos que hacer cosas que son peligrosas para que Hashem nos salve, no, eso no es la forma. Pero tienes que tener trabajo y servicio a Hashem. Tienes que saber que cuando algo tienes que hacer, hazlo. Y estos son los dos caminos de los dos Meshichim. Meshiach ben Yosef tiene la fuerza espiritual y la continúa, tiene que tener la fuerza de la Torah, la fuerza de la Kedushá. Y Caleb ben Yefuné, que es el representante de Meshiach ben David en esa generación, que es la entrega a Am Israel y es conectarse con nuestras fuentes. También David Amelech siempre tenía que bajaba la cabeza y dice, yo no soy nada, pero Akash Baruj Hu, yo soy esclavo de Akash Baruj Hu. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer también ayudar al Mashiach a que venga y también que nuestras tefilot sean de la manera correcta para que el Mashiach venga. Porque ¿qué nos queda hacer? Si, no sé, cada quien tiene que ver qué es lo que tienes que hacer tú como persona particular, qué es lo que Hashem pide de ti. Pero en general, la emuná y la tefilá, esas son las dos armas más fuertes que tenemos para seguir. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tefilá, ya que empezamos en el tema de la tefilá. La tefilá se divide principalmente en 4 secciones. La primera sección, que son los korbanot, es el mundo de las acciones, se llama Olam Asiyah. Y después en Odu empezamos a preparar la siguiente etapa que se llama el Olam de Yetzirah, hasta que empezamos en Baruch She'amar. ¿Qué es lo que tiene que cada uno de nosotros entender en esta situación? Primero tienes que hacer, tienes que limpiar tus cosas malas, tienes que hacer acciones buenas, y entonces con eso estás haciendo la voluntad de Hashem. Después tienes que conectarte con Hashem en agradecerle, en alabar a Hashem. Esa conexión es la que muchas veces en nuestra vida cotidiana se nos olvida, porque estás metido en 1000 cosas. Entonces, está bien que estés en el mundo de las acciones, está bien, pues aquí estamos. Pero no solamente estamos en el mundo de las acciones, también estamos en el mundo de las acciones, pero no te puedes quedar ahí, tienes que subir más un poquito. Tienes que estar en el mundo de las letras, en el mundo de las almas, de los ángeles, de las fuerzas espirituales que existen en el mundo, que Hashem las manda. Tienes que saber que todo lo que existe tiene algo que lo está haciendo, que está existiendo. Y cada instante vuelve a recibir eso que existe, su fuerza espiritual de ese ángel o de esa fuerza espiritual que lo gobierna en un mundo superior. Entonces tú tienes que agradecer a Hashem y tienes que alabar a Hashem, porque en ese momento que tú
alabas a Hashem, dices aleluya, y dices Toda Rabá, Mizmor Toda. Entonces estás conectando esas fuerzas espirituales con esas fuerzas materiales y estás diciéndole, esto es tuyo. Estás diciendo a Hashem, entonces estás conectando todo con la fuente. Entonces, regreso al mundo de las acciones. Cuando tú haces acciones buenas, entonces estás conectando el mundo de las acciones con Hashem, porque Hashem te dijo que seas bueno, y entonces no estás haciendo stam, viviendo así nada más la vida, sino que estás tratando de hacer la voluntad de Hashem. Pero no es suficiente, tienes que también hablar con Hashem. Y eso es lo que se nos dificulta, es lo que estaba tratando de explicar. Para hablar con Hashem, no es solamente en la tefilá, cuando estás en la tefilá del Sidur. Nos tenemos que organizar en nuestra vida, a hablar con Hashem todo el tiempo. Tienes que tener fijo un tiempo de hablar con Hashem, contarle lo que te pasa, platicarle lo que pasa en el mundo, agradecerle de todo lo que tienes y alabarlo de toda la grandeza y todas las cosas, de los milagros que nos hace cada instante. Eso te hace que conectes el mundo de las acciones y de las cosas y del mundo material con la palabra de Hashem, porque le estás hablando y entonces estás conectando con la palabra. Entonces estás conectando las letras, que es el mundo de la Yetzirah, con los cuerpos, que es el mundo de la Siyah. Entonces, por eso es que tenemos Baruch Shamar, decimos, bendito Akadosh Baruj Hu, que con su palabra creó el mundo. Bendito Él, bendito todo. Entonces, vas viendo cómo toda la creación es con su bendición. Y después tenemos todo lo que son las de Mirot, son alabanzas a Hashem. Y después tenemos el Shirat Hayam, que es cuando se partió el mar y cantamos. Ahí ves cómo hay sobrenatural. Pero fíjate, Kalman, me preguntaste cómo funciona, por qué se necesita que sea algo, aunque sea sobrenatural, pero está dentro de la natural. Se abrió el mar, sí se abrió el mar, pero había mar, y luego había aire, y había terremoto, no sé. O sea, se abrió, después se volvió a cerrar y se hundieron. Es algo totalmente sobrenatural. Pero acá utilizó al mar, utilizó la tierra, utilizó el viento. Quiere decir, está escondido lo sobrenatural dentro de la natural. También está escondidas todas las letras, todos los ángeles, las fuerzas espirituales dentro de lo material. Entonces, si te preguntan, ¿tú estás en el mundo de las acciones? No vas a decir sí, vas a decir también. Porque nosotros vemos el mundo de las acciones, vemos el mundo material, pero también estamos viviendo los mundos superiores, los mundos espirituales. No nos podemos olvidar. No podemos decir, no, yo solamente vivo en este mundo y ya. No, tenemos que aceptar y tenemos que tener fe que aunque no veas, existe. Aunque no veas ángeles, existen. Hay quien los ve. Aunque no veas las letras cómo bajan, o cómo suben, o cómo van, o cómo todo lo que existe tiene sus letras que son su esencia, no las tienes que ver. Nadie te dijo que viniste a ver letras. Ok, si las ves, qué bueno. Gracias a Hashem. Pero si no, no importa. Tienes que tener fe en que eso existe. Tienes un alma dentro. Alguien puede decir que no tiene un alma dentro. Entonces, ¿cómo hablas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo ves? El cuerpo solito no es nada. Tienes que tener a fuerzas algo adentro que es un alma. Ah, pero hay almas de diferentes niveles, diferentes... Ok, eso ya no sabemos. Okay, hay que tener fe, y hay que estudiar, y hay que tener conocimientos. Hay quien ve también eso. Hay quien ve. Por ejemplo, el Arizal tiene un libro que se llama Shara Gilgulim, que te explica exacto cada persona qué alma tenía y los de ese tiempo, los de antes y los de la Torah y de los tiempos de la Gemara y todos. Y qué exacto hizo y cómo lo hizo y qué pasó. Y veía las almas de las personas y podía traer el alma y platicar con ella.
Miles de cosas. ¿Quién? El Arizal. Ah. Ujú. Mm. Pero nosotros, aunque No no está tengamos, ahora. aunque Él todavía no no está ahora. tenemos, ¿cómo? No está ahora. Pero hoy en día también hay gente que lo tiene. ¿Pero dónde? Hay tzadikim, cada generación tiene sus tzadikim. También el Baal Ujú. Shem Tov hacía eso. Y también otros Sí. tzadikim grandísimos hacían Sí. eso. Muchos tzadikim hacían. Y cada generación hay a fuerzas. Yo Ujú. conozco tzadikim que saben. Hay muchos. Dime quién. Todos los secretos los quieres en un día. Yo no sé si ellos quieren que diga. Si quieres un día. Ah, está bien, Si quieres está un bien. día, ven y te llevo. Eso sí. Bueno, Pero así, bueno. no sé si ellos quieren. No sé. Hay que preguntar. A lo mejor no. Lo más seguro es que Está no. bien. Por eso no voy a decir. Pero el Rab Mordechai Eliyahu Alaba Shalom, que hoy Sí. en la noche es su Ilula, mañana en Shabbat, él no solamente tenía Ruach HaKodesh de nivel tan alto, no solamente sabía qué Neshama tienes y qué vas a hacer y todo, y cómo los vas a corregir, te decía qué va a pasar, muchas cosas. Podía también, mucha gente lo vio en sus sueños hubo gente que regresó, se murió y regresó y lo vio que él hizo algo ahí, la salvó al alma, etcétera, miles de cosas. No hay falta ¿Por nunca. qué, Siempre en Israel hay por qué ese tipo de tzadikim, por qué ese tipo de tzadikim no revelaron el Resha la Menshala de Tzionut y de esas cosas? Hay tzadikim que saben todo lo que pasa y todo, pero hay que entender una cosa. Los tzadikim no siempre que saben pueden decir, número uno. Número dos, no todo lo pueden hacer porque hay veces cosas que son voluntad de Hashem. Quiere decir, voy a explicar. Claro que la voluntad de Hashem es de que llegue el Mashiach y que todo esté bien y el Bet HaMikdash y todo, no hay hambre y no hay... Esa es la voluntad de Hashem, lo que se llama la voluntad ideal, vamos a llamarla así. Pero hay lo que se llama la voluntad circunstancial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la voluntad de Hashem en esta situación en la que estoy yo ahorita? ¿Sí? Entonces, voy a explicar. Tú pones en el Waze, yo quiero llegar al Bet HaMikdash. Ok, mi voluntad es llegar al Bet HaMikdash. Ok, pero no te dice en una sola, dice, vete a la derecha y llegaste al Bet HaMikdash. No, te dice, tienes que ir por acá y tienes que ir por allá. Y si te desvías, se te cambia el camino porque ahora el mejor camino ya no es por ahí porque ya te fuiste a otro lado. Entonces tienes que cambiar la ruta. Todo eso es voluntad de Hashem también en ese momento circunstancial, según la situación en la que estás, tanto como persona como en mundo. Entonces, la circunstancia en la que estamos ahorita, el mejor paso siguiente para acercarnos al Bet HaMikdash y al Mashiach es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? No sé, o sí sé. Eso ya no es lo más importante. Porque tú a veces, por ejemplo, el Waze te dice, vete aquí a la derecha. ¿Por qué? No sé. O sí, a lo mejor sí. Dices, bueno, me late, a lo mejor hay tráfico, a lo mejor hay una huelga, a lo mejor están arreglando el camino, a lo mejor, no sé, o sí sé, quién sabe. Pero lo importante no es si tú sabes o no. Lo importante es que te vas a ir a la derecha porque si no, te vas a atorar otros 20 minutos. Entonces, no estoy diciendo que acaso juegues el Waze, no me estoy explicando que así funciona. Quiere decir, si tú le haces caso a Hashem, va a ser mejor. Ahora, si Hashem hizo que así es ahorita, entonces es la mejor situación en la que podemos estar según en las circunstancias que se dieron en nuestra forma de la vida que tenemos ahorita. ¿Por qué? Hay veces que son bajadas, se cuenta como ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste? Los Meraglim dijeron cosas malas, ¿verdad? Ahora te tienes que quedar 40 años más en el desierto. Y todos tienen que morir ahí
y hasta que llegue la próxima generación, y entonces van a entrar a la tierra de Israel, y después ya no fue con Moshe Rabbeinu, entonces ya no fueron tantos milagros, entonces ya nada. Bueno, Fue castigo, castigo. fue castigo, pero fue castigo después del pecado. El güey te Claro. dijo, vete a la derecha, y tú dijiste, no, yo conozco el camino, yo sé que si me sigo derecho, la próxima me voy a ir a la derecha. Ok, te esperaste una, y viste que la próxima entrada que quieras entrar está cerrada porque hay un jefe Trashud, una bolsa que dejaron ahí, entonces cerraron la calle y te tienes que seguir derecho a fuerzas, y después ya son 5 kilómetros, y después para dar la vuelta tienes que dar otros vueltas, entonces ya te tardaste 2 horas más, porque no le hiciste caso. Ahora, hay veces que cuando ya estás en el camino después, ya no puedes regresar. O sí puedes regresar, pero te vas a tardar 2 horas. Entonces, esas situaciones son las que pasan después del pecado. Pero tú pudiste no pecar. Pudiste hacer lo que te dijeron hacer. Entonces, si los meraglim en este caso no hubieran hecho el pecado, no hubiéramos tenido que pasar muchas cosas. Pero ya que pasó, ya que hubo el pecado, ya no hay que estar discutiendo qué hubiera pasado si no hubieras hecho. Ya no es relevante. Ya no es relevante ahorita. Lo relevante es ahorita, en el punto en el que estoy, ¿cuál es el mejor camino para llegar más rápido? Ese es el punto ahora. Ahorita en la situación en la que estamos, ¿cuál es el mejor camino? Entonces, el mejor camino, ese es el que tienes que tomar. Aunque antes el mejor camino era otro, es lo que le pasó a los Mapilim. Mapilim son los que después del pecado dijeron, no, vamos a entrar a la tierra de Israel, sí, queremos. Pero les dijo Moshe, no, ya pasamos el punto, el pecado, ya el decreto se dio de 40 años, entonces no puedes irte porque Hashem no está con ustedes. No, pero es que nosotros queremos entrar, ya vimos. ¿No? Y entraron y los mataron. Como abejas está escrito, como abejas los mataron los de Amalek. Entonces, ¿por qué? Pero si Hashem sí quiere que entres. Hashem quiere que llegues al Bet HaMikdash. Entonces vamos a construir el Bet HaMikdash. No, no esa es la forma de construir el Bet HaMikdash, porque no es esa la forma. Si Hashem quiere, vas a construirlo. Si Hashem no lo vas a construir. Entonces, no es lo que tú pienses que hay que hacer. No es el camino que tú piensas que es el mejor. Tienes que aceptar y recibir y hacer lo que Hashem quiere. Entonces, ese es el mundo de las acciones, conectarlo con el mundo de las palabras. Después tenemos en el Yotzer el mundo de los pensamientos, y por eso ahí tenemos el Kriyat Shema, que es entender, captar que Hashem es único y no existe más que Hashem. Entonces, todo lo que hay antes del Kriyat Shema, desde el principio de la tefila hasta el Kriyat Shema, es una preparación para entender que nada más hay Hashem. Si tú entiendes eso, ya estás del otro lado. Tu vida ya es diferente. Porque ya entras en un estado de conciencia de que hay Hashem, que Él gobierna todo y hace todo y no hay que preocuparte más. Tú tienes que hacer tu trabajo, pero tú tienes que aceptar que Hashem esté, que Hashem está y Él está contigo. Si tú lo dejas que está contigo, Él va a estar más. Porque Él está igual, pero tú tienes que dejarlo que Él esté contigo. Porque Hashem hizo una ley. Si tú piensas que todo es así nada más, lo que se llama Mikre, entonces Amalek viene y gobierna sobre ti, Haz Veshalom. Eso es lo que sucede, por eso es lo que... No, así es la naturaleza, así es esto, así es lo otro. Por eso es que el mundo está tan bajo, porque falta eso. Falta esa fe en que Hashem existe, Él hace lo que Él quiere y todo lo demás no existe. No hay casualidades, hay causalidades. Todo está totalmente gobernado, tanto las cosas grandes como las chicas, tanto las cosas generales como las particulares de ti. Hashem está contigo particularmente 100% cada instante sin ninguna
falta sin ninguna fashla, como se dice en español, en hebreo, ninguna falla. Hashem no se equivoca. Pero si tú te equivocaste, vuélvete a conectar. Ve con Hashem y dile, Hashem, me equivoqué. Ahí voy, ya estoy regresando. No te vayas 8 kilómetros más lejos porque los vas a tener que regresar. Mejor date la vuelta en U en la primera vuelta y entonces pregúntale a Hashem, ¿ahora por dónde? Y si te dice que te vayas por otro camino, vete por otro camino. Si te dice que te regreses al mismo que estabas, regrésate. Pero ve con Hashem. Cuando nosotros decimos Yotzer, nos conectamos con los ángeles, con las fuerzas espirituales del mundo y todo. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, dicen, hay Hashem. Se anulan frente a Hashem. Entonces, cuando tú te encuentras con estas fuerzas mientras estás rezando, cuando entiendes que toda la existencia está anulada frente a Hashem, entonces un nada como yo, mucho más va a estar anulado frente a Hashem. Después empiezas a entender cuánto Hashem nos ama. Olam Avtanu. Y nos da todo el tiempo, nos da la Torah. Y con la Torah puedes conectarte con Hashem no nada más de afuera, de adentro. Y esa es una preparación para Shema Israel, para decir solamente hay Hashem. Y para amar a Hashem, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que vas a hacer, todo, entrégaselo a Hashem. Y entonces estás en el mundo de la Briá. Ya conectaste las ideas, las acciones y el mundo material con las palabras y con los pensamientos. Entender que Hashem también lee tus pensamientos. No solamente en teoría. Él está en tus pensamientos. Él te influencia en tus pensamientos. Pero no solamente Hashem. Hay fuerzas positivas y negativas en el mundo. Hay almas. Hay todo tipo de cosas. Cuando una persona tiene pensamientos que los molestan, es cosas que vienen porque necesitas corregirlas. Necesitas ayudarte a crecer. Entonces, te lo manda. Pero tenemos que nosotros recordar que Hashem te lo está mandando. Hashem está contigo y entonces de esa manera lo vas elevando tu ser, vas elevando todo lo que está alrededor tuyo. Y así es como entra uno a la tefilá, que es el mundo de la Atzilut, que es el mundo de la unidad. Lo que tú entiendes cuando dices Shema Israel, que Hashem es uno, tienes que vivenciarlo cuando estás en la amidad. Tienes que pararte y entender que todo es Hashem y también todo lo que tú eres es un conducto para la revelación de Hashem. Después, cuando terminas la tefilá, ya no eres la misma persona. No puedes regresar al mundo material como si nada. Tienes que regresar al mundo material, porque vivimos en el mundo material, porque Hashem nos mandó al mundo material, pero después de que ya entraste en la Atzilut, después de que entraste en la conciencia de que Hashem está dentro de ti y en todo, y Él se revela por medio tuyo y por medio de todo. Entonces después cuando entiendes que hay ángeles, entonces ya entiendes que hay ángeles que son parte de la luz de Hashem que está contigo. Después ves que hay letras y hay cosas, todos son fuerzas de Hashem. Después hay cuerpos, hay materia y hay mundo y hay problemas. Sí, todos son parte de Hashem. Por eso es que también cuando nosotros rezamos, antes de la tefilá, tienes que irte preparando y ir subiendo. Dentro de la tefilá tienes que conectarte lo más posible que estás con Hashem y que Hashem se revela en ti. Después de la tefilá, otra vez tienes que decir más cosas y también otra vez Kadish. El Kadish no es para bajar, el Kadish es para subir. Entonces, ¿por qué tienes que otra vez subir si ya subiste? Los Kadish de antes, los Kadish de antes de la tefilá, va subiendo tu alma junto con todo lo que vas trayendo, que hablamos antes, las vas subiendo, está bien. Y después, ¿por qué necesitas otra vez subir? Porque no tienes que bajar al mundo, tienes que elevar el mundo al conocimiento, a la conciencia de que Hashem
es único y Hashem hace todo y todo es de Hashem. Entonces, vas a entender que no hay más fuerzas y vas a entender que no hay más cosas. Y aunque hay cosas que se ven que son negativas, como lo que está pasando en el mundo, dices, híjole, ¿cómo está tan mala cosa? Sí, pero así es siempre. Hashem manda a Amán, ¿sí? Y hace problemas y todo el mundo desde la otra hacen teshuvah y de repente hace su milagro y salva. Así ha sido siempre. Entonces, no quiere decir que todos dijimos, bueno, entonces ya vamos a esperar a que Hashem haga el milagro. No, tú tienes que hacer tu trabajo porque tampoco Mordejai Yehudí no se quedó así nada más. Él juntó a todos los niños, hizo tefilot, hizo ayunos, hizo, todo el mundo va a hacer teshuvah. Al final, muchísima gente, miles de personas, incluso Goim, querían ser Yehudim, de tanta luz que había. También cada uno de nosotros sigue haciendo tu trabajo espiritual. Y más fuerte, si ves que ahorita hay una marcha de gente impura que están haciendo marchas, entonces no digas, ay, ¿ahora qué va? Dices, no, vamos a aumentar Kedushá, vamos a aumentar pureza. Vamos a hablar de la pureza, de lo que es la familia y de lo que es una casa con pureza. Vamos a transmitir lo que es la pureza y la santidad. Y entonces, después ellos no van a existir. Si es cierto que si estuviera ahorita el Sanedrín, entonces los tendríamos que matar a pedreadas. Pero no hay Sanedrín. Así Hashem ahorita así es la situación. No hemos llegado en el Waze al punto en el que tenemos Mashiach y Betamigdash y Sanedrín. Todavía no hemos llegado ahí. Donde estamos ahorita, no voy a ir a apedrear a ninguna persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar luz. También cuando hay el Mashiach, ¿cómo va a hacer las cosas? Parte de las cosas es con aumentar luz. Sí, hay guerras también. Hay veces que no hay de otra. Tienes que hacer guerras. Pero la guerra principal, como hablé antes del Mashiach ben David, es con su boca. Entonces, Bezat Hashem, eso lo podemos aprender también de la Perashá. Podemos utilizar la boca, Chas Shalom, de manera no correcta como los Meraglim, y podemos, como Caleb ben Yefuné, que es el ancestro del Mashiach, que utilizó su boca para traer luz de la fe y entender que somos enviados de Hashem y que tenemos la fuerza de Hashem y con Hashem vamos a ganar, no porque yo. Y entonces cuando utilizamos la boca de manera correcta, Bezat Hashem, vamos a tener la Geulah Shlema, porque la Geulah Shlema, la boca es lo que se llama Malhut, es lo que se llama reino. El rey, ¿de dónde tiene su fuerza? De la boca. Entonces, por eso es de que yo pienso que en este caso de Caleb ben Yefuné, tuvo que decir y alentar a la gente por medio de que dijo las cosas. Vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque Hashem está con nosotros. No estén en contra de Hashem. Si tú dices que no puedes luchar contra el Yetzer Hara, quiere decir que no tienes fe en Hashem, no nada más en ti. No tienes fe en Hashem. Hashem te da la fuerza. Pero el Yetzer Hara es muy grande. Sí, pero Hashem es más grande. Pero es que el Yetzer Hara ya me ganó muchas guerras. Sí, pero tienes que seguir luchando porque Hashem está contigo y Él dijo que tienes que seguir luchando. Pero es que está la cosa difícil. Pues entonces ponte las botas, ponte todo lo que necesitas para luchar y vas a seguir adelante. Y si tienes que pasar el mar, lo vas a pasar. Y si tienes que luchar contra gente, lo vas a luchar. Pero lo principal es que estés con Hashem. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Sakoro.